Hola, hola, exploradores del mundo y amantes de las escapadas de ensueño. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente bien y listos para una nueva aventura, porque hoy, aquí en nuestro canal, vamos a embarcarnos en un viaje mágico, uno de esos que te calientan el alma aunque afuera esté nevando. Y es que vamos a hablar de un destino que, créanme, es absolutamente irresistible en invierno. Así es, amigos, hoy nos vamos a Turquía, pero no a una Turquía cualquiera, sino a una que nos regalará romances invernales. Sí, escucharon bien, romances. No necesariamente de pareja, sino esos que te enamoran de un lugar, de su gente, de su cultura, de su gastronomía, de todo. ¿Están listos para descubrir por qué Turquía en invierno es un destino de ensueño que no se pueden perder en 2025? Pues agarren sus abrigos imaginarios, preparen ese té caliente que tanto les gusta, y quédense conmigo porque este vídeo va a estar espectacular. Ah, y antes de que se me olvide, si aún no son parte de nuestra comunidad de viajeros incansables, les invito a darle clic al botón de suscribirse, activar la campanita y unirse a esta aventura. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, comencemos este viaje. Turquía, esa joya que se extiende entre dos continentes, es conocida por su rica historia, su vibrante cultura y sus paisajes impresionantes. Pero cuando llega el invierno, se transforma en un cuento de hadas nevado, lleno de rincones mágicos y experiencias únicas. Y créanme, es un error pensar que es un destino solo para el verano. En invierno, Turquía tiene un encanto especial que hay que vivir para creer. La paleta de colores cambia, los ritmos se ralentizan, y una atmósfera de tranquilidad y contemplación se instala, ofreciendo una perspectiva completamente nueva de este país fascinante. Es una invitación a la introspección, a disfrutar de los detalles y a conectar con la esencia de Turquía de una manera más íntima y personal. En invierno, Turquía se revela como un destino que va más allá de las postales turísticas y ofrece experiencias auténticas y memorables. Uno de los lugares que se me viene a la mente cuando pienso en romances invernales turcos es, sin duda, Capadocia. ¡Ay, Capadocia! ¿Quién no ha soñado con ver esos globos aerostáticos elevándose al amanecer sobre un mar de formaciones rocosas, cubiertas de nieve? Es una imagen que te roba el aliento, una estampa de película que parece sacada de un sueño. Imagínense, envueltos en abrigos calientitos, con el aire fresco acariciando sus mejillas, mientras disfrutan de este espectáculo. Es una experiencia que no se puede describir con palabras, hay que vivirla. El contraste entre el cielo azul intenso, la nieve impoluta y las tonalidades terrosas de las formaciones rocosas es simplemente hipnotizante. Y el vuelo en globo al amanecer se convierte en una experiencia trascendental, una oportunidad para admirar la belleza de la naturaleza en su máxima expresión. Imagina el silencio roto solo por el suave crepitar del quemador, mientras te elevas por encima de este paisaje mágico. Es un momento de conexión, de asombro, de pura magia. Y no solo los globos, Capadocia ofrece mucho más en invierno. Pueden explorar las ciudades subterráneas, como Kaymakli o Derinkuyu, laberintos de túneles y cámaras que sirvieron como refugio a las antiguas civilizaciones. Imaginen caminar por estos pasajes subterráneos, sintiendo la historia palpable en cada piedra, mientras el frío del exterior queda a un lado. Es como un viaje en el tiempo, una oportunidad para conectar con el pasado y comprender la rica historia de esta región. Además, pueden caminar por los valles cubiertos de nieve, como el Valle de las Palomas o el Valle del Amor, descubriendo formaciones rocosas que parecen esculturas naturales. El silencio de la nieve, la belleza del paisaje, la paz del entorno, todo se une para crear una atmósfera de serenidad y contemplación. Y no olviden las iglesias excavadas en la roca, con sus frescos bizantinos que han resistido el paso del tiempo. La quietud del invierno les añade un aura de misticismo, invitándote a la reflexión. Además, las chimeneas de las hadas, esas formaciones rocosas tan particulares, adquieren un aspecto aún más mágico con la nieve, como si estuvieran vestidas de blanco para una ocasión especial. Es como si la naturaleza hubiera creado un escenario navideño único y exclusivo. Y para los más aventureros, ¿qué tal un paseo en quad o a caballo por los paisajes nevados? Sin duda, una aventura inolvidable que hará que se enamoren aún más de este lugar. Imaginen la emoción de cabalgar a través de los valles nevados, sintiendo el viento fresco en el rostro, mientras exploran la belleza salvaje de la Capadocia. Es una experiencia que despertará sus sentidos y creará recuerdos imborrables.
Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la deliciosa gastronomía capadocia, que en invierno se siente aún más reconfortante. Prueben el famoso testi kebab, un guiso de carne cocinado en una vasija de barro, que se sirve caliente y es perfecto para los días fríos. Imaginen el aroma que se desprende de esta vasija, el sabor intenso de la carne, la calidez que se extiende por todo el cuerpo. Es un plato que reconforta el alma y que te hace sentir como en casa. Acompañen su comida con un buen vino turco de la región y se sentirán en la gloria. La experiencia gastronómica en Capadocia en invierno es un verdadero regalo, un festín para el paladar que complementa a la perfección la belleza del entorno. Y si de paisajes nevados hablamos, Estambul, la ciudad que une a Europa y Asia, no se queda atrás. Imaginen las mezquitas históricas, como la Mezquita Azul y la Mezquita de Suleimán, la majestuosa Santa Sofía y el Palacio de Topkapi, cubiertos por un manto blanco. Es una imagen que te transporta a otra época, que te hace sentir como si estuvieras caminando por un cuento de hadas. La nieve añade un toque de magia a estos lugares emblemáticos, transformándolos en paisajes de ensueño. La cúpula de Santa Sofía, por ejemplo, adquiere una belleza aún más sobrecogedora cubierta de nieve, y los minaretes de las mezquitas se alzan majestuosos contra el cielo invernal. El Palacio de Topkapi, con sus patios y jardines cubiertos de blanco, parece sacado de un cuento de hadas oriental. Los mercados, como el Gran Bazar y el Bazar de las Especias, se convierten en refugios cálidos y acogedores, donde pueden encontrar tesoros únicos, desde alfombras y cerámica hasta especias exóticas y dulces deliciosos. Los sonidos, los colores, los aromas, todo se intensifica en invierno, creando una atmósfera vibrante y llena de vida. Imaginen el bullicio del Gran Bazar, con sus vendedores ofreciendo sus mercancías, el aroma de las especias exóticas impregnando el aire, la calidez de las alfombras que invitan al descanso. Es una experiencia que estimula todos los sentidos y que te sumerge en la cultura local. El Bazar de las Especias, por su parte, es un festín para los ojos y el olfato, un lugar donde los colores y los aromas se mezclan creando una atmósfera única. No se pierdan la oportunidad de tomar un té turco caliente en alguna de las cafeterías tradicionales, mientras disfrutan del bullicio de la ciudad. Imaginen sentados en un café acogedor, con una taza de té humeante en las manos, observando a la gente pasar y sintiendo la energía de Estambul. Es un momento de relajación y contemplación, una oportunidad para recargar energías y disfrutar de la compañía. Y por la noche, cuando las luces se encienden, Estambul se transforma en un espectáculo mágico. Pueden dar un paseo por el Bósforo, ver los palacios iluminados y sentir la brisa fresca en el rostro. O, si prefieren, pueden disfrutar de un espectáculo de danza sufí, una experiencia espiritual que los dejará sin aliento. El movimiento hipnótico de los derviches giróvagos, la música mística, la atmósfera de recogimiento, todo se une para crear un momento de profunda conexión espiritual. Y para los amantes de la gastronomía, Estambul en invierno es un paraíso. Prueben el balik ekmek, un sándwich de pescado fresco que se vende en los muelles, o el salep, una bebida caliente hecha con orquídeas que es perfecta para combatir el frío. El balik ekmek es una delicia sencilla pero sabrosa, perfecta para un almuerzo rápido mientras se explora la ciudad. El salep, por su parte, es una bebida cremosa y reconfortante, ideal para los días fríos. Y por supuesto, no pueden irse de Estambul sin probar los deliciosos postres turcos, como el baklava o el kunefe. El baklava, con sus capas de masa filo crujiente y su miel dulce, es un clásico que nunca decepciona. El kunefe, con su queso fundido y su jarabe de azúcar, es un postre que sorprende y enamora. Créanme, su paladar les agradecerá. Y hablando de la gastronomía, en Turquía en general, el invierno es la temporada perfecta para dejarse llevar por los sabores cálidos y reconfortantes. Prueben las sopas tradicionales, como la mercimek orbas, una sopa de lentejas deliciosa, o el lahana orbas, una sopa de col que te calienta hasta el alma. Estas sopas son un abrazo al corazón, un plato sencillo pero lleno de sabor que te hace sentir como en casa. Y no se olviden de los platos de carne, como el Iskender kebab o el Adana kebab, que se sirven calientes y son perfectos para los días fríos. Estos platos, con su carne tierna y jugosa y sus especias aromáticas, son un festín para el paladar. La comida turca es un abrazo al corazón, una explosión de sabores y aromas que te harán sentir en casa, incluso estando a miles de kilómetros. Es una cocina generosa y reconfortante, que te hace sentir cálido y cuidado. Pero Turquía en invierno no es solo paisajes nevados y ciudades históricas.
También es un destino ideal para los amantes del esquí y los deportes de invierno. Hay varias estaciones de esquí en el país, como Uluda, Palandöken y Erciyes, que ofrecen pistas para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. Imagínense, deslizándose por las montañas nevadas, rodeados de paisajes impresionantes, con el aire fresco en el rostro y la adrenalina corriendo por las venas. Es una experiencia que no tiene precio, una forma diferente de disfrutar del invierno y de conectar con la naturaleza. La emoción de deslizarse por las pistas, la belleza de los paisajes montañosos, el aire puro y la sensación de libertad, todo se une para crear una experiencia inolvidable. Y después de un día de esquí, ¿qué mejor que relajarse en un hammam, un baño turco tradicional? Disfruten de un masaje relajante, de un baño de vapor y de un tratamiento de belleza, y déjense llevar por el ambiente de paz y tranquilidad. Es una experiencia que no solo rejuvenece el cuerpo, sino también el alma. El hammam es un oasis de calma, un lugar donde desconectar del mundo exterior y conectar con tu interior. El calor del vapor, el tacto suave de las toallas, el masaje relajante, todo se une para crear una experiencia de bienestar y renovación. Y para los que prefieren actividades más tranquilas, Turquía ofrece una gran variedad de museos, galerías de arte y centros culturales que pueden explorar durante el invierno. Sumérjanse en la rica historia del país, descubran las obras de arte de artistas turcos y aprendan sobre las tradiciones y costumbres locales. Es una forma diferente de conocer Turquía, una forma más íntima y profunda que les permitirá conectar con su esencia. Los museos y las galerías de arte son un refugio perfecto para los días fríos, un lugar donde descubrir la riqueza cultural de Turquía. Los centros culturales, por su parte, ofrecen una ventana al mundo de las artes y las tradiciones turcas. Además, el invierno es la temporada perfecta para disfrutar de los famosos cafés turcos, esos rincones acogedores donde pueden relajarse, leer un libro, charlar con amigos o simplemente observar la vida pasar. Prueben el café turco tradicional, servido en pequeñas tazas y acompañado de un delicioso lokum, o deleítense con un café con leche caliente y una porción de tarta. Es una experiencia sencilla pero muy gratificante, que les permitirá disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Los cafés turcos son lugares de encuentro, espacios de conversación y contemplación, donde la vida transcurre a un ritmo más lento. El aroma del café, el sabor del lokum, el calor del ambiente, todo se une para crear una experiencia reconfortante y placentera. Y no se olviden de los mercadillos navideños que se celebran en algunas ciudades turcas durante el invierno. Estos mercados son una oportunidad para encontrar regalos únicos, probar dulces navideños y disfrutar del ambiente festivo. La magia de la Navidad se vive de una manera especial en Turquía, con un toque oriental que la hace aún más encantadora. Los mercadillos navideños son una explosión de colores, aromas y sabores, un lugar donde encontrar regalos originales y disfrutar del espíritu festivo. Y si quieren vivir una experiencia realmente diferente, consideren visitar alguno de los pueblos y aldeas tradicionales de Turquía en invierno. Descubran la vida rural, conozcan las costumbres locales y disfruten de la hospitalidad de su gente. Estos pueblos, con sus casas de piedra, sus calles empedradas y sus paisajes nevados, parecen sacados de una postal navideña. La vida en los pueblos turcos es sencilla y auténtica, un ritmo más lento que invita a la relajación y la contemplación. Los paisajes nevados, las casas de piedra, las chimeneas humeantes, todo se une para crear una atmósfera de cuento de hadas. Además, podrán probar la comida casera, hecha con ingredientes frescos y de temporada, y aprender sobre las tradiciones culinarias de cada región. La comida casera turca es un festín para el paladar, un reflejo de la diversidad y la riqueza gastronómica del país. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la música y la danza turcas, que son una parte fundamental de su cultura. Disfruten de un concierto de música tradicional, aprendan algunos pasos de danza folclórica y déjense llevar por el ritmo y la energía. La música turca es un lenguaje universal que conecta a las personas, una forma de expresar emociones y sentimientos que trasciende las barreras idiomáticas. La danza folclórica es un reflejo de la historia y las tradiciones de cada región, un espectáculo lleno de ritmo y color. Y es que, amigos, Turquía en invierno es mucho más que un destino turístico. Es una experiencia para los sentidos, una oportunidad para conectar con una cultura milenaria, un viaje para el alma. Es un destino que te enamora con sus paisajes, te conquista con su gastronomía y te atrapa con la calidez de su gente. Y lo mejor de todo es que,
Al ser temporada baja, podrán disfrutar de todo esto a precios más asequibles y sin las multitudes del verano. Además, la atmósfera tranquila y relajada del invierno te permite disfrutar de los lugares con mayor calma, conectando con la esencia del destino de una manera más íntima y personal. Así que, ¿a qué esperan? No se pierdan la oportunidad de vivir su propio romance invernal en Turquía en 2025. Y ahora, mis queridos viajeros, llegamos al final de este viaje virtual por la mágica Turquía invernal. Hemos recorrido paisajes nevados, ciudades históricas, mercados bulliciosos y rincones secretos, y espero que se hayan enamorado tanto como yo de este destino. Hemos visto que Turquía en invierno es mucho más que frío y nieve, es un lugar lleno de calidez, de cultura, de historia y de experiencias inolvidables. Hemos hablado de los globos aerostáticos de Capadocia, de la magia de Estambul cubierta de nieve, de la gastronomía reconfortante, de los deportes de invierno y de la hospitalidad de su gente. Y sobre todo, hemos visto que Turquía en invierno es un destino perfecto para vivir un romance, ya sea con un lugar, con una cultura o con una persona. Así que, ¿qué les ha parecido este viaje? ¿Se animan a vivir su propio romance invernal en Turquía en 2025? Me encantaría saber sus opiniones, así que les invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les ha gustado más del vídeo, qué les gustaría ver en próximos vídeos, o si tienen alguna pregunta sobre Turquía. Los leo con mucho gusto. Su feedback es fundamental para seguir creando contenido que les inspire y les ayude a planificar sus próximas aventuras. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo y me anima a seguir compartiendo mis pasiones con ustedes. Y como siempre, les invito a que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que ellos también descubran la magia de Turquía en invierno, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad de viajeros incansables, les animo a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por ver este vídeo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!